más de matemáticas divertidas. El día de hoy trabajaremos con 3 figuras geométricas, el cuadrado, el triángulo y el rectángulo. Necesitarás tu geoplano y algunas ligas pequeñas. Empecemos recordando los nombres de estas 2 figuras. Como puedes observar, yo tengo esta y esta. Creo que puedes identificar que este es un cuadrado. ¿Cómo lo sabes? Bueno, porque sus lados son del mismo tamaño. En la parte de abajo tengo otra figura geométrica. Es un rectángulo. ¿Y cómo lo sabes? Bueno, porque recuerda que el rectángulo tiene un lado más largo que el otro, ¿verdad? Te pido por favor que con tu geoplano y tus ligas construyas las mismas figuras que tengo yo aquí. Observa, yo ya lo hice en mi geoplano. Hazlo tú también. Una vez que ya las tengas, necesito que me ayudes a encontrar el área o la superficie que hay dentro de estas figuras. Recuerda que el área significa cuántos cuadritos, cuántas unidades cuadradas caben o hay dentro de mi figura geométrica, ¿verdad? Vamos a hacerlo primero con tu geoplano. Recuerda que para hacer esto necesitamos sobar las unidades cuadradas dentro de cada figura. Recuerda que sobar es tocar de esta forma, ¿de acuerdo? Empecemos con el cuadrado. Sobemos cada unidad cuadrada que hay dentro de él. 1, 2, 3 y 4. ¿Verdad? Tiene 4 unidades cuadradas. Dividamos para comprobar. Observa, debiste de haberlo hecho como yo. Ahora sí, comprobemos. 1, 2, 3 y 4. Lo voy a registrar. Observa cómo queda. ¿Ya te diste cuenta que esta y esta son iguales? Quiere decir que dentro de mi cuadrado hay 4 unidades cuadradas de área, ¿verdad? Ahora hagámoslo con el rectángulo. Divide. Listo. Te debe de haber quedado así. Observa. Ahora sobemos nuestras unidades cuadradas. 1, 2, 3 y 4. Este rectángulo tiene de área o de superficie 4 unidades cuadradas. Lo voy a registrar. Listo. Como puedes darte cuenta, ya encontramos el área del cuadrado y del rectángulo. ¿Y qué estrategia utilizamos? Bueno, primero que nada dividimos en unidades cuadradas y después contamos de una en una, ¿verdad? Y así fue que encontramos que el área de este cuadrado son 4 unidades cuadradas y del rectángulo el área es igual también a 4 unidades cuadradas. ¿De acuerdo? Ahora, yo sé que tú conoces una forma más rápida de encontrar el área o la superficie de una figura como el cuadrado o como el rectángulo. Hay una fórmula secreta, pero que probablemente tú ya conoces. Piensa, ¿la recuerdas? ¡Claro! Hay una fórmula que usamos cuando trabajamos los productos y es la siguiente. En lugar de sumar cuadrito por cuadrito, lo que hacemos es multiplicar la base por la altura. Observa, la base de este rectángulo son 4 centímetros o 4 unidades cuadradas. Y la altura es 1, una unidad cuadrada. Si yo multiplico 4 por 1, me dan 4. Entonces, la fórmula para encontrar el área en los rectángulos la podemos escribir de la siguiente manera. Aquí la escribo. Área
es igual a base por altura. ¿Verdad? Esta fórmula es para todos los rectángulos, ¿de acuerdo? Vamos a sustituirlo con nuestro ejemplo. Área es igual a base, la base mide 4, por la altura que mide 1, ¿cierto? Resolvamos. El área es igual a 4 por 1, 4 unidades cuadradas, ¿cierto? Muy bien, si te fijas es más fácil que contar de uno en uno. Ahora vayamos con el cuadrado. Habrá una fórmula para encontrar el área de este cuadrado sin tener que sumar de uno en uno. Fíjate bien, la característica del cuadrado es que todos sus lados miden lo mismo. Aquí, por ejemplo, este mide 2, 2, 2 y 2. Todos miden lo mismo, a diferencia del rectángulo, que sus lados no son del mismo tamaño. El cuadrado, sus lados son del mismo tamaño. ¿Cómo puedo encontrar una fórmula que me ayude a encontrar el área más fácilmente o más rápido? ¿Se te ocurre alguna? Observa lo que pasa aquí. Pudieras decir, ay maestra, base por altura. Puede ser, pero en matemáticas tenemos otra fórmula para los cuadrados. Porque recuerda que los cuadrados son especiales ya que tienen sus lados iguales. El área del cuadrado es igual a lado por lado. Lado por lado. ¿Tá? ¿Por qué? Porque todos sus lados miden lo mismo. Entonces mi fórmula sería lado por lado. Lo voy a sustituir. Área es igual a 2 por 2. Lado por lado. Y lo resuelvo. Área es igual 2 por 2. 4 unidades cuadradas. 4 unidades cuadradas. Así, como puedes observar, hay fórmulas para encontrar la superficie de mis dos figuras geométricas. El rectángulo es base por altura y del cuadrado es lado por lado. Hagamos algunos ejercicios. Observa este rectángulo. Quiero que lo dibujes en tu libro de registro en la parte de los simuladores. Observa bien. Sería muy tardado contar de una en una las unidades cuadradas. Pero mi alternativa es mi fórmula. ¿Cuál es mi fórmula? Esta, porque es un rectángulo. Observa cómo sus lados no son del mismo tamaño. Entonces mi fórmula será esta. Pero, ¿cómo le hago para sustituir los valores de base y altura? Bueno, simplemente tengo que medir cuánto tiene de base y cuánto tiene de altura. ¿De acuerdo? Midamos. Aquí mide 3 unidades cuadradas. Aquí mide 4. Ya tengo mis valores, 4 de altura y 3 de base. Ahora puedo encontrar su área. El área es igual a la base, son 3, por la altura que mide 4. Rápidamente en mi mente resuelvo esta multiplicación. 3 por 4, 12 unidades cuadradas. Y listo, ya no tuve que contar de uno en uno. Utilicé mi fórmula. Vayamos con otro ejemplo. Listo. Dibuja esta figura en tu simulador de tu libro de registro. Esta sería nuestra figura número 2. Observa. Primero, identifica, ¿es un rectángulo o es un cuadrado? Es un cuadrado, ¿verdad? ¿Cómo lo sé? Bueno, porque sus lados son del mismo tamaño. Ahora, en el cuadrado la fórmula es lado por lado. Y aquí es muchísimo más fácil. ¿Por qué? Porque tú sabes que los cuadrados
todos sus lados son iguales. Necesito encontrar el valor de uno de sus lados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos los demás me dirán lo mismo. Entonces aquí fácilmente puedo encontrar que todos los lados miden 3 unidades. Ahora sí, puedo encontrar el área. Área es igual, lado por lado. Sus lados todos miden 3. 3 por 3. Y mentalmente lo resuelvo. El área son 9 unidades cuadradas. Y si quieres podemos comprobarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Observas? Esta es un atajo, una forma más rápida de encontrar la superficie del rectángulo y del cuadrado. Resuelve los ejercicios de tu libro de contar y medir. Ahora, ¿qué pasaría si en lugar de hacerlo en nuestro registro donde podemos contar las unidades de mis figuras, en lugar de eso, simplemente te dieran las medidas? Pues que es muy fácil, ¿verdad? Observa este, ¿es un rectángulo o es un cuadrado? Exacto, es un rectángulo. Entonces la fórmula será base por altura. Aquí lo escribo, área es igual a base por altura, porque es un rectángulo. Y puedo sustituir fácilmente, ¿por qué? Porque ya me dieron las medidas. Área es igual a base, la base mide 9, por la altura, que mide 5. Y mentalmente puedo encontrar que 9 por 5 son 45 unidades cuadradas, ¿cierto? Pero observa cómo aquí no me lo ponen en unidades cuadradas, lo ponen en centímetros. Quiere decir que en lugar de poner unidades cuadradas, pondré centímetro cuadrado, ¿no? Porque es la unidad de medida que me están indicando. Ahora, vayamos con este segundo ejercicio. ¿Puedes decirme qué figura geométrica es? ¿Rectángulo o cuadrado? Exacto, es un cuadrado. ¿Por qué? Porque observa, sus lados son del mismo tamaño. Entonces puedo utilizar esta fórmula. La fórmula de área es igual a lado por lado. Sustituyo los valores. Área es igual a 8 por 8. Y resuelvo 8 por 8, son 64 centímetros cuadrados. ¿Ah? Y así puedes resolver cualquier ejercicio de superficies en rectángulos y en cuadrados. Hazlo en tu libro de contar y medir. Pasemos a la siguiente parte. ¿Te has preguntado alguna vez si dentro de este cuadrado puede estar escondida otra figura geométrica? ¿Crees que aquí yo encuentre 1 o 2 o 3 o 4 o 5 triángulos? ¿Crees que eso sea posible? Sí, ¿verdad? Muy bien, qué listo. Pero, ¿dónde están los triángulos? ¿Cómo le hago para encontrarlos? Recuerda que están escondidos. ¿Cómo los encuentro? Pues fácil. Simplemente voy a dividir. Observa. ¿Ya te fijaste cómo dentro de este cuadrado yo tengo 2 triángulos? ¿Qué fue lo que hice? Lo único que hice fue dividir a la mitad. Entonces, la mitad de un cuadrado es igual a un triángulo, ¿verdad? Observa. Vayamos a ver si lo podemos hacer en el rectángulo. Aquí tengo mi rectángulo. ¿Crees que dentro del rectángulo también existan triángulos o no? Hagámoslo. Sí, claro, observa. ¿Ya te fijaste cómo también la mitad de mi rectángulo
es un triángulo. Ahora, recordemos las características de nuestros triángulos. Número 1, ¿cuántos lados tiene? 3 lados, ¿verdad? ¿Cuántos ángulos tiene? Aquí están. 3 ángulos. ¿Y recuerdas cuántos tipos de triángulos hay? Exacto, 3 tipos de triángulos. El isósceles, el escaleno y el equilátero. Recordémoslo. Aquí tenemos el primer triángulo. Observa. La clasificación de los triángulos depende de sus lados. Todos tienen 3 lados, pero la medida de ellos es lo que los diferencia entre ellos. Observa. Este triángulo, sus lados no son iguales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este es más pequeño que este. Pero, como puedes darte cuenta, ninguno de sus 3 lados son iguales. Porque observa que este de aquí toca 4 pivotes, pero este de aquí no toca 4 pivotes, ¿verdad? Este triángulo tiene sus 3 lados diferentes. A este tipo de triángulos donde sus 3 lados no son iguales se les llama escaleno. Este es un triángulo escaleno donde sus 3 lados son distintos. Veamos el siguiente triángulo. Este segundo triángulo tiene una forma distinta, pero si te das cuenta, 2 de sus lados son del mismo tamaño. Observa, toca 3 pivotes y aquí toca 3 pivotes. Estos 2 lados son del mismo tamaño, este no. A este tipo de triángulos, donde 2 lados son iguales y uno es diferente, se le llama isósceles. Este es un triángulo isósceles. No se te olvide, triángulo isósceles, 2 lados iguales y uno diferente. Vayamos al último triángulo. Con base a las características de los lados del triángulo, solamente nos falta uno de ellos. Ya vimos el triángulo donde todos sus lados son diferentes. También observamos el triángulo donde 2 de sus lados son iguales y uno es diferente. Nos falta el triángulo donde todos sus lados son del mismo tamaño. Pero, ¿lo podemos construir en nuestro geoplano rectilíneo? No, ¿verdad? Necesitamos el geoplano circular. Vayamos a él. ¿Estás listo? Ahora sí, en este geoplano, traza o construye con tus ligas un triángulo donde todos sus lados sean del mismo tamaño. ¿Tú puedes? ¿Lo lograste? Fíjate, te debe de haber quedado así. ¿Y cómo sé que todos sus lados son iguales? Pues porque cuando lo giro, sigo viendo el mismo triángulo. ¿Observas? A este triángulo se le llama equilátero, porque todos sus lados son iguales. Aquí lo tenemos, observa, todos sus lados son iguales, sus 3 ángulos también son del mismo tamaño. Esas son las características de los triángulos. Ahora, pasemos a cómo encontrar el área de mi triángulo. ¿Cómo le hago? ¿Recuerdas las fórmulas para estos dos? Pues, ¿qué crees? Para el triángulo también hay una fórmula. Pero, ¿cómo la encontramos? ¿Recuerdas que descubrimos que dentro de un rectángulo o un cuadrado están 2 triángulos? Ajá, ¿recuerdas que hicimos esto? Entonces, yo solo quiero conocer el área o los cuadritos que están dentro de este triángulo, ¿verdad? Que este triángulo representa la mitad de un rectángulo. Entonces, ¿cómo puedo encontrar la fórmula para el área de un triángulo?
Si la fórmula de un rectángulo completo es base por altura, ¿cuál será la fórmula de un triángulo que representa la mitad de un rectángulo? ¿Qué fue lo que hice con este rectángulo? Dividí ¿en cuántas partes? En 2. Entonces, ¿cómo puedo encontrar la fórmula del triángulo? ¿Ya la encontraste? Hagámoslo. Para el triángulo, la fórmula es área igual a base por altura. Pero recuerda que el triángulo es la mitad. Dividí en 2 partes. Entonces, mi fórmula tengo que dividir entre 2. ¿Por qué? Porque esto representa la mitad del rectángulo cuya fórmula es esta. Entonces, para el triángulo, el área es base por altura entre 2. Hagámoslo. Aquí podemos observar que la base mide 1, 2, 3, 4. Área es igual, base mide 4. Por la altura, ¿cuánto mide de altura? 2. Pero recuerda que esto lo voy a dividir entre 2. ¿Cierto? Ahora, es importante que recuerdes que en matemáticas existe la jerarquización, es decir, qué resuelvo primero y qué resuelvo después. En este caso tengo que resolver primero lo que está dentro de mis paréntesis, es decir, esta multiplicación, 4 por 2, 8, entre 2. Ahora, si resuelvo la división, 8 entre 2, 4 unidades cuadradas. El área de mi triángulo son 4 unidades cuadradas. ¿Y cómo lo descubrí? Pues con mi fórmula del triángulo, base por altura entre 2. Practica en tu libro de contar y medir y haz muchos ejercicios. Recuerda aprenderte bien estas fórmulas. Bueno, con eso terminamos esta clase de matemáticas divertidas. Espero que te haya servido. Nos vemos en la siguiente.